Hola y bienvenidos a todas y a todos a un nuevo video del preuniversitario José Carrasco Tapia del área de física. Esta vez hablaremos un poco sobre dilatación térmica que está dentro de la unidad de calor y temperatura. En física se entiende por dilatación térmica al aumento de alguna dimensión métrica de un cuerpo debido a un aumento en su temperatura. Se puede dar un incremento en la longitud, el área o superficie o el volumen del cuerpo, dependiendo de si hay dominancia de una dimensión por sobre las otras. Por ejemplo, un alambre o una varilla se va a expandir linealmente. Cuando un cuerpo aumenta su temperatura, las partículas se mueven más deprisa, por lo que necesitan más espacio para desplazarse. Y es por ello que el cuerpo necesita aumentar su volumen. Esto ocurre en casi todos los cuerpos y en todos los estados, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Digo casi porque existen excepciones. Y bueno, el inverso de la dilatación sería la contracción térmica, que es la disminución de las dimensiones métricas por o debido a una disminución en la temperatura. Aquí en el lado derecho de la pantalla se pueden ver las fórmulas con las cuales se calcula la variación en longitud, superficie o volumen de un cuerpo. Bueno, tomando por ejemplo la primera ecuación de dilatación lineal, podemos ver que el primer tiempo es una diferencia en la longitud, es decir, cuánto aumentó o cuánto disminuyó. El siguiente término es una constante, alfa, y se llama coeficiente de dilatación lineal. El siguiente término, L sub 0, es la longitud inicial del objeto. Y el último término, delta t, es la variación en temperatura. Em, bueno, alfa, el factor alfa, se llama coeficiente de dilatación lineal, como he dicho antes, y va a variar dependiendo del material. A grosso modo, este coeficiente dice cuánto se va a expandir linealmente un objeto al elevar su temperatura. Em, bueno, es importante notar que estamos trabajando con diferencias. Esto es delta. Por ejemplo, el delta T significa la diferencia entre una temperatura inicial y una temperatura final. El delta L, yo lo voy a tratar, bueno, voy a escribir aquí. Delta L va a significar LF, o bien la longitud final, menos la longitud inicial. Si yo tomara esta expresión y la juntara con esta ecuación de aquí, o sea, si yo insertara ese valor acá, voy a tener lo siguiente. Voy a tener que la longitud final menos la longitud inicial estará igual a la diferencia en longitud, ¿cierto? Y bueno, la ecuación nos dice que va a ser igual a alfa por L0 por delta t. Entonces, si yo paso sumando este L0 hacia el lado de acá, voy a tener que la longitud final es igual a L0 más alfa L0 por delta t. O bien, si yo factorizo por L0, voy a tener 1 más, bueno, L0, un factor de 1 más alfa por delta t. Estas son distintas formas de escribir la misma ecuación. Y bueno, es importante porque así rescatamos una expresión para el largo final que va a tener el objeto, que es importante a la hora de resolver ejercicios. Em, bueno, beta y gamma son los coeficientes de dilatación superficial y volumétrica que puede tener un objeto. Y bueno, si yo pienso que beta se va a relacionar con el área del objeto y un área tiene dos dimensiones lineales, largo y ancho, se puede hacer la siguiente aproximación. Y es decir que beta equivale a 2 veces alfa.
Si yo ahora hiciera un razonamiento análogo, pero ahora para el volumen, podría llegar a que gamma equivale a 3 alfa. O bueno, más que equivale, quizás una aproximación. Ahora, para el siguiente tema, hablaré sobre el comportamiento anómalo del agua o bien su dilatación irregular. Anteriormente había dicho que algunos materiales no siguen esta típica tónica de que cuando uno les aumenta la temperatura va a aumentar su tamaño, o bien si yo les disminuyo la temperatura va a disminuir el tamaño. El agua es un ejemplo clásico y muy importante. Bueno, para nosotros el agua es vida. Así que viendo aquí el gráfico que tenemos a la izquierda, si yo tengo agua, bueno, el gráfico es un gráfico de volumen versus temperatura y a la derecha es un gráfico de densidad sobre temperatura. Centrándonos primero en el gráfico de la izquierda, tenemos agua en estado líquido en condiciones normales entre los 0 y 100 grados va a estar en estado líquido. Y si yo, bueno, como se ve, el agua mientras va bajando su temperatura, el volumen va disminuyendo, lo que es típico. Pero al llegar a los 4 grados Celsius, ocurre que esta contracción deja de ocurrir y ocurre el proceso inverso. Empieza a dilatar o aumentar de tamaño cuando la temperatura va disminuyendo. Esto se denomina el comportamiento anómalo del agua. Em, bueno, cuando después de que el agua pasa a los 0 grados Celsius, esta se va a solidificar y se convierte en hielo. Y esta agua convertida en hielo era la misma que la anterior, pero va a tener un volumen mayor que antes. Entonces su densidad va a aumentar. Si se acuerdan, densidad se escribe como masa partido en volumen. Y dije aumentar la densidad, perdón, quise decir que disminuía la densidad. Como disminuye su densidad, va a flotar sobre el agua. Bueno, por esta razón que el hielo flota sobre el agua, en verdad. Y se puede ver fácilmente si yo tomo un vaso con agua y lo pongo hielo. Aquí se puede ver claramente que tenemos un mínimo para el volumen del agua cuando llega a los 4 grados Celsius, lo que se traduce en un máximo en la densidad del agua a los mismos 4 grados Celsius. Este fenómeno es muy útil en la naturaleza, ya que, por ejemplo, al estar en invierno, una laguna de agua que contenga peces se irá enfriando y congelando a poco. El agua a 4 grados Celsius será más densa y tenderá a bajar, mientras que el agua que esté más fría va a subir hasta la superficie hasta que se congele. Se va a crear una capa de hielo que, bueno, va a proteger a los seres vivos de la laguna de temperaturas más frías y también va a evitar que la laguna se congele por completo. O, bueno, quizás se congelará lentamente. En fin. Así los pececillos dentro de la laguna van a poder sobrevivir el invierno. Y a una temperatura de 4 grados Celsius que es bastante distinta si estuviera a los 0 grados. O quizá menos. Pero, ¿por qué el agua a menos de 4 grados Celsius se expande? Bueno, esto se debe a las moléculas que la conforman. Es bien sabido que químicamente el agua se escribe como H2O, H2O. O bien, aquí arribita está la fórmula, bueno, no sé si forma, pero una imagen, una vista más geométrica de la molécula. Y esto significa que está constituida por dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace covalente a un átomo de oxígeno. Y si bien la molécula es eléctricamente neutra, esta carga no está distribuida homogéneamente y se forman polos positivos y negativos. Aquí el oxígeno sería negativo y los hidrógenos serían parcialmente positivos. Sería polo negativo y polo positivo. Em, bueno, continuando, esto nos dice que el agua es una molécula polar y es importante recordar eso. Al ir enfriándose, las moléculas de agua se van a mover cada vez menos y van a poder interactuar entre ellas.
Se van a formar enlaces entre los polos positivos y negativos de las moléculas vecinas y esto se llama puentes de hidrógeno. Este tipo de enlace es mucho más débil que el enlace covalente. Aquí, bueno, en verdad ahí la figura está muy clara eso. ¿Qué más? Así. Al ir creándose estos puentes entre, bueno, todas las moléculas, se va estas moléculas van a adquirir una disposición hexagonal, que es como lo que se ve en esta última imagen. Y bueno, estas moléculas, si se puede apreciar, hay un gran espacio acá, el circulito que acabo de dibujar. Hay un gran espacio que antes, cuando estaban en el estado líquido, que es lo que se muestra en esta parte de la derecha, ese espacio no existía. Entonces hay un mayor volumen cuando se cristaliza el agua, cuando se solidifica, cuando se va enfriando. Y es por esta razón que el agua va a aumentar de volumen. O bien, diciéndolo como a modo de resumen, la razón del comportamiento anómalo del agua es debido a que durante el proceso de cristalización los puentes de hidrógeno forman una red hexagonal abierta con grandes espacios vacíos que no existían en el estado líquido. Y bueno, eso fue todo por esta vez. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Adiós.